Gloria a Dios. Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Hoy nos disponemos, Señor, para recibir esa palabra de verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Bueno, esta es una palabra que nos advierte de la acechanza del enemigo. Mediante la palabra de Dios, la Biblia y las Escrituras, podemos conocer eh, cómo se maneja el enemigo con la humanidad. La persona que recibe al Señor y no se acerca a las Escrituras no va a poder conocer las formas en las que el enemigo se mueve, así como tampoco va a poder conocer la forma en la que el Señor se mueve. Por eso nosotros nos congregamos para recibir la palabra, para ir aprendiendo estos manejos que son reales para todo aquel que tiene, para el que cree, para el que tiene fe. Estas cosas cobran sentido, el sentido que debería tener para todo el mundo. Sin embargo, sabemos que la persona que está alejada del conocimiento de Dios, la persona que está alejada de la fe, es decir, de creer en el Señor Jesucristo, no tiene acceso al conocimiento del mundo espiritual, ¿sí? Hay siervos del enemigo que tienen acceso a este conocimiento, pero no de la manera acertada como la palabra nos la provee, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia de Cristo hay gente que no se advierte de estas cosas. La gente como que quisiera tomar solamente el lado del Señor conmigo y solamente es el lado de la relación, olvidando la forma en la que el enemigo también se relaciona aún con la iglesia, porque si hay alguien atacado, si hay alguien a quien el enemigo pretende dañar, es al siervo de Dios, es a la persona que milita en la fe, a la persona que está ejerciendo su fe. Entonces, a Satanás lo conocemos a través de las Escrituras, lo conocemos a través de la Biblia, y la Biblia nos enseña que es astuto, que es engañoso, y que utiliza técnicas para eh, confundir, que son muy sutiles. Entonces aquí este pasaje que estamos estudiando cobra sentido, porque como es tan sutil el ataque del enemigo, tiende a pasarse las cosas que nos ocurren como situaciones humanas, como situaciones normales que evitan que nosotros deshagamos la obra del diablo. Por ejemplo, hay personas que están bajo la influencia del enemigo y esa influencia hace que haya cierto rasgo en la personalidad y que la persona crea que es así, o sea, que esa persona es así y que su desempeño es únicamente por el tema de la personalidad, del contexto, etcétera. Si nosotros no entendemos lo sutil que es la obra del enemigo, pasaremos por alto estas cosas que en la mayoría de los casos eh, tienden a perjudicar, digamos, el resultado final de nuestra experiencia con el Señor. O sea, tienden a no permitirnos ver los frutos que quisiéramos por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente en la iglesia, porque usted sabe que aquí viene de todo tipo de gente, pero la mayoría son personas que están como disminuidas en su autopercepción. Ese es un tipo de engaño de las tinieblas. Por eso cuando uno le habla a una persona y le dice, de la batalla, usted puede dar la batalla espiritual, la gente no se siente con las facultades
ni siquiera anímicas para dar una batalla. O sea, mucha gente, digamos que vive en un estado de resignación frente a su realidad actual, ¿sí? Esto es lo que el enemigo quiere, una de las muchas cosas que el enemigo quiere lograr, la pasividad de la persona que conoce al Señor, para que no se reviertan esas obras que el enemigo ha generado, como bien enseña la palabra, de generación en generación. Y aunque nosotros no creamos, este tema de generación en generación es mucho más trascendente de lo que pensamos, tanto para bien como para mal, ¿sí? Este tema de generación en generación es un tema muy similar al tema biológico o natural, por ejemplo, del ADN, ¿sí? De la herencia genética de las personas. Quiere decir, usted sabe, uno tiene similitudes no solamente por los aspectos naturales, sino por aspectos emocionales, anímicos y espirituales de sus antepasados. Si sus antepasados han sido personas con influencia del enemigo, es decir, alejados de Dios, alejados de la influencia de Cristo, vamos a tener ciertos rasgos, aunque usted esté ya en el camino del Señor, ¿sí? Porque a veces ocurre eso, que la persona ya está en la fe, ya está en el proceso, y hay cosas que no se han detectado que son obra de Satanás y que uno carga con lo que nuestros antepasados cargaron. Por eso esto es importante. Tan importante es que el pueblo de Israel, en su camino con el Señor, en su conocimiento de las verdades y de la ley de Dios, entendían. Y hasta hoy el pueblo de Israel se refiere a Abraham, por ejemplo, ¿sí? Como precursor de la cultura judía o de esa nación, lo cual denota en la gente un tipo de, puede ser mentalidad, puede ser una cultura, una forma de desempeño, ¿sí? Por eso usted es como cuando nosotros hablamos de los paisas, ¿verdad? Estas personas, esta región de Colombia, tienen cierta característica y son conocidos, así como también los pastusos tienen cierta fama, ¿verdad? Que lastimosamente no es muy buena, no es muy agradable para nosotros que se nos conozca de esa manera, pero lo tenaz de esto es que es verdad, mucho de lo que se dice, porque abarca, o sea, el tipo de persona abarca a una sociedad. Los judíos tienen sus características, ¿sí? Y ellos, a pesar de que muchos están alejados del Señor, portan esa mentalidad de sus antepasados. Un judío, en términos generales, por ejemplo, no tiene mentalidad escasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque han venido después de un proceso de muchas cosas que les ha permitido, eh, digamos que romper con esos temas que de pronto en nuestra región son tan marcados, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos culturales, mentales, de la personalidad, tienen mucho que ver con los antepasados y por supuesto todo esto va relacionado con el aspecto espiritual de cada persona. Cuando el creyente conoce al Señor y se da cuenta de la obra del enemigo, en este ejemplo que estoy poniendo, uno de muchos, puede empezar a deshacer esas obras. Mentalidad escasa, de pronto problemas de personalidad, problemas de entendimiento. ¿Mediante qué? Mediante la batalla espiritual, ¿sí? Usted que conoce al Señor, que se acerca a este lugar, tenga en cuenta que una de las cosas más importantes que usted tiene que lograr aprender en este curso que está haciendo es batalla espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Su problema no es con lo natural. Su problema no es con su jefe, no es con su mamá, con su amigo, con su enemigo, ¿sí? Nuestro problema es, nuestra lucha es contra las acechanzas del enemigo, ¿sí? Contra potestades y principados de maldad que se levantan en toda región y con todas las personas, ¿sí? Entonces, más o menos para que nos hagamos una idea,
el enemigo de Dios, el diablo que está rondando por la tierra, manda a sus delegados, cada uno, digamos que eso es como cuando hay un partido de fútbol, ¿verdad? Cuando a uno le dan ¿cómo se dice? El entrenamiento, porque aunque usted no lo crea, yo jugaba fútbol y me lo enseñaron, ¿sí? A cada persona, digamos, a cada defensa, se puede decir, le asignan a uno de los contrincantes, ¿verdad? Entonces, esa persona se ocupa de obstruirle el paso a esa persona del otro equipo, ¿sí? Para generar esa barrera, se puede entender, en la que se perturba la jugada del oponente, ¿sí? Entonces, el enemigo, el adversario nuestro, que es el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, como lo llama aquí, a cada quien le delegó, ¿sí? Seres espirituales para robar, para matar y destruir en su vida. Por supuesto, esto es para el que cree en la escritura. Pero si usted cree este punto que estoy diciendo, ya tiene una ganancia, ¿sí? Porque quiere decir que usted va a empezar a decir, bueno, ¿qué parte de esto, de mi vida, de mi contexto, de mí, de todo lo que ocurre, es obra de Satanás? Y cuando usted se acerca de esa manera, ¿sí? Al mundo que lo rodea, acompañado, por supuesto, de ir aprendiendo la palabra, de ir conociendo al Señor e ir conociendo al enemigo, puede empezar a mirar cómo puedo hacer. Es decir, es como decir, tengo un problema, tengo este enemigo, voy a buscar soluciones. ¿Sí? Las soluciones ya son el proceso personal de que usted vaya aprendiendo. O sea, las herramientas espirituales para deshacer las obras del enemigo no son dos, tres, cuatro, son muchas. ¿Sí? Que cada persona, cada uno de nosotros se vuelve diestro, se vuelve más hábil con unas que con otras. Por eso uno en esto, mire, ahora que vayamos concluyendo el tema, se va a dar cuenta de algo que la palabra enseña y es de el tema de la unidad del cuerpo. Cuando hay unidad del cuerpo, uno empieza a ver lo que le funciona al otro. O sea, cuando usted deja de ver su vida en particular y se siente parte de la iglesia, empieza a notar cómo otros que están sentados alrededor nuestro logran ciertos objetivos mediante las herramientas de la fe, por ejemplo. Es que fulano era así y se ha liberado de esto, ha cambiado. Eso enseña casi de la misma manera que la misma escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la parte práctica. Entonces, usted en la palabra encuentra un gran, digamos, bagaje de enseñanzas. Por ejemplo, iniciando la Biblia, uno encuentra el engaño del enemigo a Eva, cómo el enemigo engaña a Eva. ¿Cómo lo hace? Malicia, metiendo malicia en el corazón. Ah, este Dios tuyo te dijo que tú no podías comer de la fruta. Eh, Mire que la malicia entonces se puede entender como una de las formas en cómo el enemigo ataca tu corazón. ¿Cómo en nuestro contexto, cómo sería? Ah, eso es pura habladuría, dirá alguno. Eso lo que quieren es sacarle a uno plata, porque así es como el enemigo trabaja, que uno piense esas cosas para que usted nunca pueda ver el cumplimiento o nunca pueda desarrollarse en esto que se enseña. Otro tema, por ejemplo, que miramos en el caso de Adán y Eva, es verdades a medias, ¿sí o no? El enemigo les hacía ver cosas a la mitad, entonces les decía, es que él no quiere que ustedes tengan el conocimiento. Y efectivamente, el árbol que tenía ese fruto, que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, portaba digamos, una sustancia de conocimiento para los seres humanos, pero que no era oportuno, ¿sí? Entonces, esas cosas uno tiene que irlas, digamos, cotejando con nuestra realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo ataca de esas maneras. Entonces, tú miras verdades a medias, miras malicia, miras o sientes en tu corazón rebeldías y cosas así.
el mismo Señor Jesús nos enseña la palabra que estuvo bajo el ataque, ¿sí? Poniendo a Él en el aspecto físico y en el aspecto emocional también, ¿sí? Entonces, ¿qué le decía el enemigo? Tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, el ataque es a mover los cimientos de verdad que cada uno de nosotros tiene. Cuando yo estoy siendo atacada por el enemigo, cuando usted está siendo atacado por el enemigo, ¿qué hay que ver? Uno tiene que mirar. Siento que mis cimientos de verdad, que han sido puestos por la palabra que usted aprende, se ven, digamos, trastocados o se ven como tambaleando, ¿sí? Porque esa es la manera del enemigo de derribarnos de la fe. Cuando a uno le empiezan a fallar las cosas que uno ha entendido, aprendido de la palabra. Hay otras formas, por supuesto, pero al fin de cuentas, lo más importante que no debe dejarse tocar cada creyente es lo que aprendió de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque emociones todos tenemos, ataques todos tenemos, buenos momentos todos tenemos y malos momentos también, días buenos y días malos. Pero para que no nos mueva el enemigo, hay que enfrentarse de esa manera. Y lo que esta palabra nos quiere enseñar es a estar alerta, ¿sí? Es decir, usted que cree en el Señor, usted que le sirve, no deje de pensar, como les decía en alguna predicación, que usted está en zona de peligro, ¿sí? Que usted está siendo observado por las fuerzas espirituales. Esto, digamos, alguno dirá, lo que nos quiere meter es miedo, ¿sí? Y yo le voy a decir que si le da miedo, pues hasta en parte es bueno, ¿sí? Porque por lo menos se apercibe de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Por eso la vida de la gente es destruida y por eso la vida de la gente que busca al Señor se restaura, ¿sí? O sea, yo no conozco a una sola persona que haya decidido caminar con el Señor que viva igual que como vivía antes. Hoy le estaba comentando a mi esposo de una persona de la transformación de una persona que tuvo cuando conoció al Señor. Y esta persona decía, yo llegué quebrado a la iglesia en todos los sentidos, quebrado económicamente, se había caído de no sé dónde, mal, ¿sí? O sea, físicamente se estaba recuperando de una caída de un techo y se le habían quebrado unas costillas, se le había quebrado una pierna, eh, a tal punto, o sea, uno mira el proceso, ¿verdad? Cuando uno analiza ya en el tiempo, el proceso que esta persona tuvo fue un cambio pues bastante abismal, ¿sí? Como le digo, desde lo económico hasta el aspecto físico, familiar, vivía condiciones eh, familiares bastante complicadas y uno piensa, o la gente se acerca al Señor pensando que estas cosas se van a quitar simplemente. No, las cosas están, es como decir, esta agua está aquí porque sí, no, esa agua está aquí porque alguien vino y la puso, ¿sí o no? Así los aspectos en su vida están porque alguien vino y los puso. Así de simple es. Entonces, no que yo tengo problemas de escasez, por ejemplo. Vino alguien, su adversario el diablo, ¿sí? Nuestro adversario el diablo, y vino y puso. No, lo que pasa es que a mí la plata no me rinde, dice a veces la gente. Parece que tuviera un bolsillo roto, porque su adversario el diablo ha venido a hacer esa obra, ¿sí? Y cualquier raíz de pecado que haya en la vida personal. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos advierten. Esta palabra es una advertencia de estar apercibidos, no importa el nivel en el que cada uno esté para entender esto, ¿sí? Porque el enemigo no para. O sea, usted pudo haber llegado a un nivel, tal vez, pero el enemigo no deja de hacer la obra para desviarlo a usted de la verdad, desviarnos a nosotros de la verdad. Entonces, aquí viene un punto y es no ignorar las maquinaciones. Mire cómo dice ese pasaje así directo.
para que Satanás no gane ventaja en tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es no ignorar. Es decir, eh, cuando uno dice, es que yo ignoro, yo había, no sé, no me había dado cuenta o no sabía, no me habían dicho, yo ignoraba esa información, es aprenderla, ¿verdad? Entonces, así como nosotros nos enfocamos en aprender del Señor, aprenda también quién es su adversario, quién es eh, Satanás y cómo este ente espiritual logra hacer sus planes, como dice aquí en la otra versión, dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. O sea, para beneficio nuestro, la palabra de Dios tiene consignada la información para que usted conozca los planes del diablo. ¿Sí? No hay nada que el diablo pueda hacer que no esté escrito, porque así de abundante es el Señor con nosotros. No, lo que pasa es que si el diablo es astuto, entonces yo no me voy a poder dar cuenta. En términos humanos, en términos naturales, claro que no te vas a poder dar cuenta. El diablo te lleva a ti siglos de ventaja, ¿sí? Y sería muy difícil. Pero acercándonos a través de la luz de la palabra, no hay obra, no hay artimaña del diablo que usted no la pueda encontrar aquí. Por eso yo le invito a usted a que se interese por escudriñar estos aspectos, ¿sí? Porque aún al que está sentado oyendo la palabra, el enemigo a veces le sigue dañando y le sigue sacando. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta. Usted sabe que el viento, por ejemplo, o el agua, entran por donde pueden entrar, ¿verdad? O sea, si usted no se ha dado cuenta que hay un filo de una ventana sin sellar, el viento le entra por ahí y uno dice, qué frío, ¿qué hace? ¿Por dónde será? Si todo está cerrado, pero es que hay un lugar. Entonces, en términos de nuestra vida, uno dice, pero ¿por qué será que estas cosas me suceden así? ¿Por qué será que a mi familia le pasa esto? ¿Por qué será que hay contienda con mis seres amados? ¿Por qué será que tengo enfermedad? ¿Por qué será que pasa esto? Porque usted, a pesar de que camina en la fe, no se ha dado cuenta de qué ventanas pueden estar abiertas, ¿sí? Porque el enemigo está en la vida de la gente porque ha habido una puerta abierta. Así de sencillo, no hay otra manera. Entonces, nuestro trabajo es empezar a cerrarlas. ¿Cómo? Conociendo al enemigo, estando alertas, sabiendo cuáles son las herramientas para deshacer todas las obras eh, que son amenaza para nosotros de parte del diablo. Una de ellas, que es la primera que usted tiene que empezar a hacer, si no ha empezado, ahí cada uno en la intimidad, la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? La oración y la palabra son las dos puertas principales, no digo que sean las únicas, son las dos puertas principales para que usted se llene de la presencia del Señor o que esté en comunión con el Señor. Por increíble que parezca, los creyentes de la iglesia no oran, o al menos no oran lo suficiente. Entonces empiece a hacerlo, ¿sí? Incrementar, si ya lo hace, incremente la comunicación. Eso es como mejorar la señal con Dios, la oración y la palabra, para que usted entienda. ¿Por qué? Porque si no, el Señor le quiere hablar, usted necesita discernir qué obras son del enemigo, ¿verdad? Porque uno a veces dice, ¿esto será que es del diablo o será que es de Dios? Esta oportunidad que se me presenta, ¿será que viene de Dios o viene del diablo? Y la gente lo que atina a hacer es, bueno, si se da, es que era de Dios. Y si no se da, es que no era de Dios. ¿Cómo así? Esto no nos enseña la palabra. Si no se da, pueda que sea porque el enemigo te está arrebatando la oportunidad. Y pueda que sí haya sido de Dios. ¿Me hago entender? Y viceversa. O sea, en esto la claridad del ojo espiritual de cada uno de nosotros es determinante. ¿Sí? Saber por qué están pasando las cosas. Por eso es que usted y yo necesitamos comunión con Dios.
encontrarnos uno en oración, porque uno en la oración con el Señor lo primero que hace es invocar el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, por lo menos a mí me sucede así. Yo cuando oro en las mañanas, hasta ridículo les puede parecer, pero yo buenos días, Señor. O sea, es como decir, ven, hablemos. O sea, estate aquí conmigo. Es el primer vínculo que uno tiene. Y luego los conceptos. Conceptos y usted sabe, como se ha enseñado, la palabra de Dios tiene sustancia espiritual que actúa independientemente de todo, ¿sí? Entonces, los conceptos de la palabra tienen que ir entrando. A veces, como a la Biblia, digamos, se acerca mucha gente y a veces no es tan fácil entender, ¿verdad? Especialmente esta versión Reina Valera que tiene un lenguaje muy, digamos, por decirlo así, un poco elegante. O sea, no es para una persona que no sea tan lectora, ¿sí? Usted sabe que hay niveles, en la lectura hay niveles y yo recuerdo que a uno le enseñaban que digamos, este tipo de libro lo puede leer una persona cualquiera, pero hay otro tipo de libros que es para personas que ya tienen una capacidad de lenguaje, de lectura mucho más desarrollada. Algo así sucede con la versión Reina Valera, ¿sí? Que a veces no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, como esto tiene que ser eh, activo, ¿verdad? O sea, no es que usted lea por leer, recitar por recitar, como otras personas en otras religiones hacen, ¿verdad? Voy a leer el Salmo 91, ¿sí? El que habita el abrigo de la... y no saben nada de lo que en realidad está pasando. Entonces, el tema aquí es que usted logre que ese conocimiento llegue, buscar versiones puede ser una forma, buscar explicación puede ser la forma, buscar consejería puede ser forma, un tipo de consejería que muy poca gente la hace, ¿sí me hago entender? Es, no entiendo este versículo, ¿me lo pueden explicar? No todo el mundo la hace. Mire que la consejería de la gente es, tengo este problema, ¿qué hago con esto? Como les decía en la anterior reunión, la gente piensa que los problemas son otros, ¿sí? La gente piensa que lo que tiene que resolver o a lo que le tiene que buscar la, la solución es al problema personal. Mire, pastora, lo que pasa es que tengo este problema con mi hijo, con mi hija, tengo este problema con mi marido, tengo este problema de salud, ¿qué hago? Y uno pues le dice, cuando uno medio sabe qué hacer, le dice oremos, haga esto, y si no, le dice oremos. Pero en realidad los problemas son otros, ¿sí? Espirituales, que el día que usted entienda que resolviendo aspectos espirituales suyos se resuelven otros asuntos de la vida personal y natural, eh, pues va a dar pasos como mucho más certeros. Y la palabra lo enseña, ¿sí? Por eso nos enseña el Señor por medio de su palabra. Busque primero el reino, busque primero los aspectos espirituales, lo demás se soluciona. Y entonces como uno está en esta actividad, ¿verdad? Y uno le da la instrucción a mucha gente que pasa en la fila, pues yo tengo que decirle, o sea, a veces no es tanto buscar la solución o la oración por la situación como tal, es que usted entienda la palabra. O sea, el objetivo suyo y mío debe ser, tengo que hacer que estos conceptos entren a mi vida, a mi corazón, para que la palabra empiece a operar. ¿Sí? Así se van, digamos, limitando, no es que se van a erradicar por completo, pero sí se empiezan a limitar las diferentes amenazas. Entonces usted empieza a solucionar, como cuando uno tiene muchos problemas y uno dice, bueno, voy a ir poco a poco, voy a ver qué soluciono primero. ¿Soluciono primero el tema de mi salud o el tema de la comida? Según la urgencia, ¿verdad? Uno empieza a buscarle solución a los temas. Lo mismo ocurre con los aspectos espirituales. Si usted ha sido llamado por el Señor y ha tenido una fe, así sea pequeña, para creerle al Señor, sepa que tiene que esa fe llevarlo a aprender, a descubrir aspectos espirituales que
en muchas ocasiones llegan a ser bastante profundos. Por eso el apóstol Álvaro enseñaba ayer en la campaña para los que fueron. Los brujos, por ejemplo, tienen bastante conocimiento. O sea, ellos han llegado profundo en el conocimiento de las ciencias ocultas, como lo llama la gente, ¿verdad? Y la persona que va a consultar, porque uno se sorprende de cuánta gente va, ¿sí o no? Uno se queda frío cuando se da cuenta de la cantidad de gente que ha ido a esas consultas con estos personajes de cualquier tipo, porque aquí hay chamanes, bueno, hechicería, magia blanca, magia negra, magia de todo hay, ¿sí? Esa persona que va a esa consulta no tiene ni idea. Entonces, claro, le dan 3 vueltas y le ponen el taco encima y la gente ni siquiera sabe que está atado, por ejemplo. A veces la gente está bajo obra de brujería, por ejemplo, y ni siquiera sabe que está bajo obra de brujería. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a identificar, porque no ha aprendido cómo son los planes del enemigo que están escritos en la palabra. ¿Sí? Entonces, esto es para todos. O sea, el creyente que vive al margen de esto es un creyente que está en absoluto peligro. ¿Sí? Aunque sirva, aunque, mejor dicho, el compromiso 10 de 10, aunque se esfuerce, aunque haga lo que haga, ¿sí? Aunque tenga la posición que tenga, si no hace su batalla espiritual, no hay nada. Alguien por ahí me preguntaba, eh, mira, tú que llevas pues algún tiempo más que yo en este tema, ¿qué me recomiendas con la iglesia? Era una persona que iba a tomar un grupo, una iglesia, no sé. Y lo único que uno opta por decirle es, haz guerra espiritual, porque el ataque del enemigo, ¿sí? O sea, el enemigo arma todo un plan para que usted no pueda llegar hoy, por ejemplo. Para que usted o venga y salga con nada, salga vacío. Y eso la gente se lo toma súper a la ligera, más de lo que uno piensa, hasta el mismo liderazgo, hasta el mismo equipo de siervos se lo toman a la ligera. Por eso yo a veces, cuando las pocas veces que se ha hecho MEP, les digo, estén orando en lenguas. Yo sé que muy pocos lo hacen, ¿sí o no? Pero el que sabe, el que se apercibe y el que cree, lo hace. Está presente en la batalla. El otro no. El que no toma esto en cuenta, el que no se le ha sido revelado, está ahí simplemente, en el lugar, digamos, existiendo, ocupando su lugar en la silla o haciendo su función. Y eso no es, ¿sí? O sea, el Señor a usted no le va a mí no me va, digamos, a mí el Señor no me va a decir, a ver, ¿cuántas predicaciones hiciste? Eso no sirve, ¿sí? Lo que Él me va a decir es, ¿qué lograste espiritualmente? Mediante la actividad espiritual. La predicación del Evangelio es una actividad espiritual. Pero si yo la hago sin el aspecto espiritual, valga la redundancia, será una charla simplemente que usted reciba. Y esta actividad espiritual implica que usted está ahí sentado con sus ideas de toda su vida y yo vengo y le digo, mire, hay una obra del diablo, ¿sí? Y le desenmascaro al diablo, digamos, y le muestro que hay situaciones en su vida que hacen parte únicamente de la obra de Satanás. No, es que eso es de familia. Toda mi familia tiene este problema. Sí, son maldiciones generacionales que se han formado a través de las generaciones de tu casa y que por eso tú tienes esa carga. O sea, tú no te puedes conformar con eso, especialmente los que ya llevan algún tiempo, ¿verdad? Porque si no, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. La claridad espiritual que usted debe buscar es lo importante aquí. ¿Sí? Que usted pueda ver por su propia cuenta, que nadie le tenga que estar diciendo, por ejemplo. Cuando la gente empieza a entender eso, junto con el cuerpo, porque todo esto, como les dije al principio, va ligado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si yo estoy sintonizada y hay algunos cuantos que también lo están, esto se empieza a fortalecer.
la muralla, digamos, de protección se vuelve mucho más grande. En términos, digamos, de congregación, ¿verdad? Pero en la vida personal es lo mismo. Si hay una familia, por ejemplo, y solamente uno de ellos cree en el Señor, pues tendrá un nivel de protección, pero si toda la familia está, ¿verdad? Está dando su cuota de su batalla en contra del enemigo, pues por supuesto que eso se notará. ¿Para qué le digo esto? Porque para que usted se anime a meterse en una visión, ¿verdad? Para que usted se anime a fortalecer ese lazo, a fortalecer ese equipo, se puede decir. En las parejas esto es crucial. Cuando uno está dividido con una pareja, por ejemplo, en este tema, y solo uno está dando la batalla espiritual, pueda que lo logre, pero va a quedar muy difícil, como remar de un solo lado. No, no de un solo lado, sino que dos personas estén en un bote y uno de ellos nomás esté remando y le toque de un lado, del otro, ¿sí? Mucho más esfuerzo. ¿Por qué? Porque son las ciencias espirituales, o sea, es tan, digamos que lo espiritual se puede entender casi con la misma lógica que lo natural, ¿sí? Por eso le digo, si esta botella está aquí es porque alguien vino y la puso, así mismo los aspectos de nuestra vida, de los que mucha gente no se puede liberar, pero otra gente sí, ¿verdad? Por eso uno mira gente que el Señor la ha liberado de vicios bastante fuertes, de situaciones bastante fuertes. ¿Y por qué a los otros no? Porque tiene que revelarse este concepto. O sea, por lo menos que usted se vaya hoy sabiendo que usted puede aprender estas cosas que el Señor le está enseñando para destruir las obras que el enemigo ha hecho en su contra o que planea hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, estar alerta. Otro tema aquí, en este punto, y es que usted está alerta, ¿verdad? O sea, lo bueno de nuestra experiencia de fe es que uno está alerta, pero uno sabe que al final de cuentas no opera lo que yo haga, ¿verdad? O sea, la confianza en el Señor. Yo hago mi parte de batalla espiritual, oro, declaro la palabra, lo que sea, y yo confío en que eso está rindiendo fruto, porque sabe una cosa, la gente, los creyentes, aprenden esto y a la hora de ejercer les cuesta pensar, les cuesta creer, visualizar, se puede decir, que lo que están declarando se hará, por ejemplo. ¿Sí? Que la batalla espiritual que usted hace no es en vano. Por eso la gente se la toma como si no fuera nada muchas veces. Aún en los mismos grupos de intercesión, de oración, hay gente que está cumpliendo su función en ese momento y no más. ¿Sí? Pero hay otra gente que está consciente de que esto que estamos haciendo rinde fruto, ¿verdad? O sea, si yo le digo a usted ore en lenguas, ¿sabe? La gente casi no ora de la forma espiritual como la palabra enseña. ¿Por qué? Porque no piensa que da tanto fruto. Y esto hasta que no se comprueba, no hay manera de explicarlo, ¿sí? Yo le puedo decir, mire, ore con el espíritu, no ore tanto con el entendimiento, ore con el espíritu. Pero si usted no va y comprueba, no hay manera de explicar, ¿sí? No hay manera de enseñar. Y así hay muchos aspectos. Entonces, la confianza. Si el Señor nos enseñó por medio de su palabra que es así, la metodología, lo que usted va aprendiendo, las herramientas, el ataque que usted no puede perder de vista, y lo va y lo comprueba sabiendo que va a dar fruto, le garantizo en el nombre de Jesús que esto usted lo empieza a ver, ¿sí? El fruto visible lo empieza a percibir de la obra liberadora, de la obra restauradora del Señor, de lo que el enemigo le había quitado y le devolvió, de de lo que, inclusive de las expectativas que usted tiene, ¿sí? Porque el enemigo hasta eso le quita a la gente, expectativa de lo que puede hacer. Por eso la fe es una expectativa, ¿verdad? Así nos lo enseña la palabra. Certeza de lo que se espera, es como decir,
vivir esperando algo del Señor, vivir esperando algo en el futuro. Mire, la gente, especialmente los que son adultos, muchas veces viven a través de las otras personas y esto se normaliza. Por ejemplo, yo he escuchado personas adultas que dicen, mis hijos son mi todo, o sea, mi razón de vivir son ellos. Y la razón por la que yo hago los esfuerzos son ellos. Yo no digo que la gente los padres no tengan que hacer los esfuerzos por amor, ¿verdad? Pero cuando eso se convierte en el todo, quiere decir que esa persona vive las alegrías de ellos, las tristezas de ellos, y viven a través de las otras personas. Y esto al Señor le desagrada, porque el Señor tiene un plan con cada uno, así el Señor lo haya llamado a usted en las últimas, ¿sí? O sea, nosotros somos independientes y lo único que nos liga entre nosotros es el vínculo perfecto del amor del Señor, pero no estas situaciones humanas que hacen que la gente pierda sus propias expectativas. Los adultos viven así, no, con que mis hijos estén bien, y está hasta humanamente, por eso le digo, humanamente pueda que sí, sea aceptable, sea entendible, sea el sentimiento de cualquier madre, padre, no sé, pero cuando uno entiende que en la palabra del Señor hay tanto para mí, ¿sí? Tanta riqueza para mí en lo individual, a pesar de mi familia, a pesar de mis hijos, porque el Señor tiene algo para ellos también, aparte, ¿sí? Y entonces imagínense que usted como adulto, no sé, su única preocupación sean sus hijos, pues no va a poder ver lo que el Señor tiene para usted, lo individual. ¿Sí? Tal vez esto para el joven es más fácil, ¿verdad? Porque una persona joven está con las expectativas nuevas, pero para el adulto no. Entonces hay que enseñarlo también. Por eso es la confianza. O sea, todo esto es a través de la fe y de la confianza. Es un proceso continuo y sabe que es un proceso de resistencia, porque uno mira en este camino mucha gente que abarca un tiempo, ¿verdad? Conocen las formas, conocen la batalla espiritual, la empiezan a conocer y la ejercen. Y no solo eso, sino que logran a veces avances visibles en lo natural, en lo espiritual, en lo anímico, en todo. Pero si no hay una resistencia en la fe, si esto no es siempre, si la persona que empieza a tener eh, una relación con el Señor, una disciplina de buscar al Señor, y luego vienen una serie de distracciones y lo sacan de eso, pues así mismo se van a ver los resultados. O sea, la resistencia en esto también es importante. Usted tiene que pensarlo así. El Señor me ha llamado para que yo viva mi vida de fe desde hoy hasta el día que ya no esté en la tierra. Porque si no será un tiempo lo que ha sucedido con usted. ¿Sí? Entonces, bueno, iba a mencionar temas, por ejemplo, de qué herramientas, la renovación de la mente, la armadura de Dios, ¿verdad? Que son temas que la palabra los enseña, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te doy por cada uno de tus hijos. Bendigo, Señor, la fe de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú te muevas con poder en medio de nosotros, que nos sigas enseñando, que nos sigas enseñando, Señor, a dar la batalla. Gracias, Señor, por lo que tú revelas, por las verdades espirituales, Señor, que tú traes a nuestra vida. Venimos delante de ti, Señor, a buscar el oportuno socorro, a buscar que tú nos hables, Señor, a buscar la revelación,
que viene de ti. Llena, Señor, llena este lugar, ministra con tu poder. Ora, mamá, ora, mamá, fortalece el hombre interior, Señor. Ora, mamá, queremos permanecer en la comunión contigo, Señor Jesús. Renueva la mente, Señor. Que se fortalezca el vínculo contigo en la oración, en la palabra. Hoy nos vestimos, Señor, con la armadura de Dios, con la que podemos resistir los ataques del adversario. Muévete, Señor. Que tu unción rompa todo yugo, Señor, toda obra del enemigo, toda atadura. Correrá el justo. Ora, mamá, ora, mamá, ora, mamá. Muévete, Señor. A ti correrá el justo y levantado será. A ti correrá el justo. Oh, Shararamos. Y levantado será. Llena, Señor, nuestro vaso con tu presencia. Mueve tu manto de poder, Señor. Declaramos destruidas todas las obras de las tinieblas.
Toda raíz de amargura es quitada, Señor. Toda obra de enfermedad es quitada en el nombre de Jesús. Todo engaño, toda contienda, Señor, es quitado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira, de orgullo, de ceguera espiritual es quitado en el nombre de Jesús. Declaramos que todos estos espíritus están bajo nuestros pies por la autoridad que tú nos has dado, Señor. Llena, Señor. Gracias, Señor. Te damos en este momento, en el nombre de Jesús.